cómo tomar el control de su vida para que sus emociones no interfieran con las decisiones que marcarán su destino. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de retome el control de su vida. Hola, les habla Álvaro Peralta y esto es Agentes de Cambio, y hoy estamos hablando acerca de retomar el control de nuestra vida. Es importante que las emociones no gobiernen nuestras decisiones, porque cuando las emociones gobiernan lo que decidimos, entonces afectan nuestras acciones y afectan directamente nuestro destino. ¿Cuántas veces ha tomado usted decisiones en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de desesperación, tal vez por situaciones que se han presentado alrededor en la familia o en el trabajo, económicamente, y ha tomado decisiones apresuradas, decisiones motivadas por lo que siente en ese momento, decisiones que en el futuro le han causado problemas o situaciones adversas? Bueno, ¿cuántas veces, yo me pregunto, y en mi vida definitivamente es una realidad, hubiera querido tener la sabiduría, la paz, la calma de tomar mejores decisiones y no actuar con base en mis emociones? Y quiero que hablemos un poco de esto hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 32 al 40. Y dice de la siguiente forma: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es Jesús hablando. Esta es la escena famosa de Jesús en Getsemaní, orando, antes de ser prendido, capturado para ser llevado a la cruz del Calvario. Y esto es importante porque Getsemaní es un lugar que está alejado de la ciudad, está en un lugar relativamente remoto, lejos de la ciudad, y es el lugar que Jesús escoge para entrar en comunión en la presencia de Dios y hablar con Dios acerca de lo que sigue. Y dice la Biblia ahí en el versículo 33 que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y esos son sus más íntimos amigos, colaboradores, hermanos, Jacobo, Pedro y Juan. Iba con ellos porque quien necesita, está buscando hombres, mujeres, amigos que le apoyen en oración, que vayan con él en oración delante de Dios. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Versículo 34, quedaos aquí y velad. Ve que Jesús demuestra que Él es tan humano como nosotros y demuestra sus emociones en el sentido de que dice: mi alma está triste hasta la muerte. No es una tristeza normal, no es una tristeza cualquiera. De hecho, dice la palabra de Dios que Jesús sudó gotas de sangre, y eso habla de una extrema ansiedad en un momento dado. Ahora, Jesús nos demuestra que estar ansiosos en algún momento, que estar presionados, que estar tristes, inclusive en una tristeza profunda, no es pecado, y que nosotros podemos ser claros y transparentes con nuestras emociones delante de Dios y delante de otros amigos creyentes, eso sí, creyentes, importante, que puedan acompañarnos en oración. Ahora, sí sería pecado si nosotros nos mantenemos en esa ansiedad y no la echamos sobre Dios, porque dice primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Cómo? Echando vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la ansiedad, cuando viene a nuestra vida, no es pecado. La ansiedad, cuando viene a nuestra mente y nos presionan las cosas externas que están pasando, no es pecado. Es decir, estar ansioso, estar triste, estar desanimado, no es pecado. Pero si nosotros no inmediatamente buscamos cómo echar sobre Dios esa ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, caemos en el pecado del orgullo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso es quitarse el orgullo. ¿Cómo? Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, que Dios va a cuidar de nosotros, y entonces yo, como creyente, lo que hago es que echo mi ansiedad sobre Él. ¿La ansiedad de qué? De cuidar mi propia vida, de cuidar mi destino, de cuidar mis finanzas, y más bien lo que hago es que me someto, me alineo con la voluntad de Dios y confío que entonces Él va a ocuparse de que todo salga bien. Esto es lo que va a hacer Jesús, pero quiero que vean que Jesús demuestra su humanidad en el sentido de que abre abiertamente y habla abiertamente de sus emociones y dice: estoy triste, estoy triste. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Ahora, antes de eso, quiero que vean esto. Getsemaní significa prensa de aceite. Es un lugar donde se prensa, o una máquina de prensar las olivas para hacer aceite. El nombre es revelador porque Jesús está en un momento de gran presión externa. Hay presión externa que está viniendo sobre Jesús para que Él sea
para que él reniegue, para que él vaya en contra de la voluntad de Dios, para que él abandone el camino y la voluntad de Dios. Y esa presión lo hace entristecerse y toca sus emociones, toca su alma y él se siente triste. Pero lo que Jesús hace, en lugar de permitirse tomar decisiones en base a lo que siente, lo que hace es que va delante del Señor. Dice el versículo entonces 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, vean cómo decía Jesús, Abba Padre, eso significa papito. Es una expresión de íntima confianza entre el Hijo y el Padre. Es una expresión de amor entre el Hijo y el Padre. Y Jesús ora de esta forma, Abba Padre, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús dice, yo sé que para ti, Señor Dios, Padre, papito, todo es posible. Está apelando inclusive a las emociones de Dios. Dice, yo sé que, en otras palabras lo que está diciendo, yo sé que si es posible para ti hacer que yo no pase el sufrimiento que viene. Es posible para ti que yo no pase la cruz y todo lo que está alrededor de ese momento terrible, doloroso, humillante y angustiante. Pero dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ese es el gran mensaje que hay en este momento. Jesús no se permite tomar decisiones emocionales, sino que al contrario, opera por fe y dice, Señor, si lo que sigue es lo que tú quieres, es tu voluntad, yo lo voy a afrontar por fe en tu palabra. Yo lo voy a afrontar por fe en tu palabra. Quiero que vean una cosa. Voy a ir un momento a Hebreos capítulo 4. Y vean una cosa, porque esto me impacta tremendamente. Jesús probablemente está angustiado porque conoce lo que viene. Él sabe lo que viene. Él sabe que va a ser crucificado, sabe que va a venir toda esta presión sobre él. Pero también Jesús está angustiado, está entristecido porque está viendo la incredulidad de las personas a las que él mismo vino a salvar. Está viendo que las personas que él vino a salvar y a dar su vida por ellos, esas personas lo están buscando matar, lo están buscando asesinar. Entonces, no se preocupe cuando lo externo se torna en contra suya. Espere, porque va a venir lo que el Señor realmente está poniendo delante suyo. Vean lo que pasa con Jesús. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice, sin pecado. Jesús estaba siendo tentado en ese momento en Getsemaní, claro que sí. Estaba siendo tentado por el enemigo, porque el enemigo estaba tratando de que Jesús tomara decisiones emocionales para separarlo del plan de Dios y entonces entorpecer o manchar el ministerio de Jesús. Si Jesús hubiera dicho, Señor, no quiero la cruz, no quiero el proceso, me voy, escapo de Jerusalén, ya no voy a estar más en este lugar, pudo haberlo hecho, claro que sí, pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera pecado. Entonces Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sus emociones están siendo tentadas, el diablo está actuando en su mente diciendo, puedes escaparte, puedes salir, huye Jesús, pero Jesús está diciendo que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor, eso es lo que voy a hacer. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que hagamos esto, pongamos nuestros ojos en Jesús y que le aprendamos a Jesús esto, que Jesús, viendo el gozo que estaba puesto delante de él, sufrió la cruz. En otras palabras, que Jesús, viendo el fruto de la siembra que iba a ser de su vida, viendo a todos los creyentes, a todas las almas que iban a ser rescatadas del infierno, entonces Jesús, por ese gozo, sufrió la cruz. ¿Qué está haciendo Jesús en Getsemaní? Jesús está orando para fortalecerse. Jesús está orando para echar su ansiedad sobre Dios. Jesús está orando para romper con para combatir esas emociones que le están diciendo, que lo están entristeciendo, que le están haciendo sentir mal, que le están haciendo sentir triste, desanimado, que le están haciendo verse inclusive en la posibilidad de mejor huir de cualquier otra cosa que no fuera someterse a la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le dice al Padre, papito, Abba Padre, yo no quiero pasar esto, pero si esta es tu voluntad, eso es lo que voy a hacer. Ahora, yo les he hablado mucho de la oración de fe y de vivir por fe. Este es el único momento donde nosotros vamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, en que es válido orar
si esta es tu voluntad, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde esto y entonces se oran oraciones donde la voluntad de Dios ya está expresamente declarada en su palabra, y entonces se oran oraciones de incredulidad. Por ejemplo, se ora: Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad que yo ore por esa persona y que sea sanada, entonces sánala. Pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios en ese caso está expresa, está declarada. ¿Qué dice el Señor? Y por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, los creyentes. Y cuando nosotros oramos por otros, dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces la voluntad de Dios está expresa en ese caso. No tenemos que orar: Señor, si es tu voluntad. Podemos orar simplemente que este enfermo sea sano, y podemos recibir sanidad en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo. Entonces, lo que quiero decirles es que en esta oración de Jesús, lo que Jesús está haciendo es que se está consagrando para hacer la voluntad de Dios y no la suya. Vamos nuevamente a Marcos capítulo 14 y dice el versículo 37. Vino luego y los halló. Jesús vuelve y dice, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero dice Jesús, la carne es débil. Ahora, vamos a dejar esto aquí y vamos a dar la segunda parte en una segunda entrega, en un video que vamos a publicar a continuación también en estos días. ¿Por qué? Porque quiero dar un espacio a esto para que no se pierda el próximo video. Pedro, quien va a negar a Jesús, recibe en ese momento una instrucción de Jesús. Jesús le dice a Pedro: Simón. Jesús le dice a Pedro: Simón. ¿Por qué le dice Simón? Porque no le está hablando a Pedro, que es el nombre que Jesús le dio a Simón desde el principio cuando lo llamó, que es un nombre que representa fortaleza, que es un nombre espiritual que Jesús le da a Pedro, sino que le dice Simón. Le está hablando al Pedro carnal, que no está luchando contra su carne y que permite que su carne lo gobierne. Esa carne va a hacer que Pedro niegue a Jesús en unas pocas horas. Entonces, quiero hablar de esto porque de este tema, de que no permitamos que nuestras emociones gobiernen nuestras decisiones, vamos a derivar también el ejemplo de Pedro y cómo Jesús le da la oportunidad a Pedro de fortalecerse en Dios para vencer la tentación. Ahora, Pedro no lo hizo, pero vamos a hablar de esto en un próximo video. ¿Sabe? Tome la decisión de que sus emociones no gobiernen sus decisiones y su destino, que se alinee a la voluntad de Dios, y Dios se encargará de que todo salga bien en su vida. Los amamos. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase y dele like a los videos también, pero lo más importante es compártalos con alguien que necesite ser edificado en la palabra de Dios. Los amamos y nos vemos muy pronto.